Buenos días muchachos, hoy les voy a explicar unos temas de geometría para el grado octavo, ¿sí? Entonces vamos a iniciar recordando qué es el ángulo y cómo se debe nombrar y su clasificación, ¿vale? Una de las clasificaciones. Entonces primero, los ángulos es la unión de dos semirrectas. Por eso siempre en los ángulos le dibujamos dos flechitas, porque ellos continúan hacia uno de sus lados. Ellos se van a unir en un punto que se llama vértice y estos reciben el nombre de los lados del ángulo, ¿vale? Ahora les voy a enseñar una forma de cómo se nombran los ángulos correctamente. Hay tres formas para nombrar los ángulos correctamente. Entonces, primero, con una letra mayúscula que esté en el vértice, por ejemplo, A. Entonces, este ángulo se va a llamar ángulo A. Este símbolo que acaba de dibujar ahí, que es como una abertura de un ángulo A, y le colocamos un arquito, significa ángulo. Donde ustedes vean este símbolo, va a representar la palabra ángulo. ¿Listo? Entonces este se va a llamar ángulo A. ¿Por qué? Porque es el nombre de la letra mayúscula que está en el vértice. Otra forma de nombrarlo es colocándole tres letras, por ejemplo B, C y D, a los lados y al vértice. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Se va a llamar ángulo, puede ser BCD o también se puede llamar ángulo DCB. Cualquiera de las dos está correcta. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado aquí? Que la letra del centro debe ser el vértice. ¿Listo? La de los lados puede ser intercambiable, pero la del centro siempre tiene que ser el vértice, ¿vale? Ahora vámonos con este de acá. Se puede nombrar con una letra griega, por ejemplo, alfa. Entonces esta es una letra griega, se llamaría ángulo alfa. Así como está alfa es beta, o teta, o sigma, y así hay todo un alfabeto de letras griegas que puede servir para nombrar ángulos, ¿vale? Y otra forma que lo podemos nombrar es con números. Entonces ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ¿vale? Ya que tenemos estos ángulos dibujados aquí, vamos a ver la clasificación según su medida, su amplitud. Este ángulo, como es mayor de 90 grados, porque por aquí son los 90 grados, como es mayor se va a llamar, es un ángulo obtuso. Este ángulo, cuando yo dibujo un ángulo y le dibujo un cuadrado en su amplitud, significa que mide exactamente 90 grados y se llaman ángulos rectos. Cuando un ángulo mide menos de 90 grados, se llama ángulo agudo, y cuando mide exactamente 180 grados, que es una línea recta, mírenla, se va a llamar ángulo llano, ¿vale? Ahora les voy a explicar cuál es la clasificación según la suma de sus medidas. Entonces hay dos clasificaciones aquí, complementarios y suplementarios. Entonces miren, ¿qué son ángulos complementarios? Es una pareja de ángulos, es decir, que son dos ángulos que la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Es decir, que los dos ángulos forman un ángulo recto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo he dibujado aquí hay un ángulo de 90 grados. Miren, cuando yo les dibujo este cuadradito aquí, ustedes ya automáticamente van a saber que miden 90 grados. Entonces, este ángulo de aquí, coloquémosle nombre A, B, C. El ángulo ABC es complementario a este ángulo de acá. Pongámosle otra letra aquí, D. Entonces, este ángulo se llama DBC. Ángulo DBC. Son complementarios uno con el otro. ¿Por qué? Porque la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Están formando un ángulo recto. ¿Cómo hago yo para calcular cuánto mide este ángulo de acá? Hago una resta muy simple. 90, que es la suma de los dos, le resto 52, ¿cierto? Y me da 38 grados. Quiere decir que este ángulo de acá mide 38 grados. La suma de sus medidas es 90 grados. Ustedes le pueden preguntar en algún ejercicio, ¿cuál es el complemento de un ángulo de 52 grados? Ustedes hacen una resta con 90 y encuentran el complemento, ¿vale? Sucede algo similar con los ángulos suplementarios. ¿Qué son los ángulos suplementarios? Es una pareja de ángulos, dos ángulos, que la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Es decir, que forman una línea recta. Los dos ángulos forman una línea recta. Esto es una línea recta, miren. Entonces, estos dos ángulos, llamémoslo ángulo 1 y a este llamémoslo ángulo 2, el ángulo 1 y el ángulo 2
están en una línea recta, quiere decir que la suma de los dos es igual a 180 grados, ¿vale? Entonces, estos dos ángulos son suplementarios. ¿Cómo encuentro la medida del ángulo 2? Hago una resta muy sencilla, 180 que es la suma de los dos, le resto 43 y de esa forma encuentro el suplemento de este ángulo de acá, ¿vale? De 3 a 10, 7, de 4 a 7, 3 y 137 grados. Quiere decir que este ángulo 2 mide 137 grados, ángulo suplementario, ¿vale? Vamos a ver la tercera clasificación, se llama según su posición, es decir, dónde se encuentre. Ellos se van a clasificación en consecutivos adyacentes y opuestos por el vértice. Vamos a ver qué son consecutivos. Dos ángulos son consecutivos si tienen el mismo vértice y tienen un lado común, es decir, que compartan un lado, que sea el mismo para ambos ángulos. En este caso, coloquémosle nombres, por ejemplo, el ángulo 1 y 2 son consecutivos, es decir, que están juntos, ¿sí? Como consecutivos, cuando usted está en la lista el 5, entonces el que continúa, el que está en la número 6, el 5 y el 6 son números consecutivos, ¿sí? Entonces, estos dos ángulos, este ángulo 1 y este ángulo 2 son consecutivos, comparten este lado común y tienen el mismo vértice, ¿vale? Ahora, ¿qué son ángulos adyacentes? Adyacentes quiere decir que son consecutivos, pero también son suplementarios a la misma vez. Es decir, que ellos deben de compartir el vértice, tener un lado común, pero también los lados no comunes deben formar una línea recta. Es decir, que la suma de estos dos ángulos tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. Por ejemplo, a este coloquémosle alfa y a este beta. Son adyacentes, porque la mismo vértice, un lado común, y la suma de sus dos ángulos tiene que dar 180 grados. Ahora vamos a ver qué son ángulos opuestos por el vértice. Casi siempre les digo que ellos forman como si fuera una letra X. Miren, tienen el mismo vértice para los dos ángulos, y este ángulo de aquí, los otros dos lados es como si fuera una prolongación, es como si yo este lado lo hiciera más largo y este lado de aquí lo siguiera con una línea recta. Entonces, este ángulo de aquí, coloquémosle ángulo 1 y a este coloquémosle ángulo 2. El ángulo 1 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice. Acuérdense de la letra X. Y tiene algo en particular estos ángulos, que el ángulo 1 y el ángulo 2 tienen la misma medida. Es decir, si este ángulo midiera 48 grados, este ángulo también mide 48 grados. Si ustedes se pueden dar cuenta, los dos ángulos de aquí, el 3 y el 4, también son opuestos por el vértice. Es decir, que tienen que tener la misma medida. Y si a mí me dan la medida de uno de ellos, yo puedo calcular la medida de los otros tres. Por ejemplo, en este caso, si estos dos miden 48, ¿cierto? Y estos dos deben ser iguales. ¿Y cuánto da un giro completo? 360 grados. O ustedes lo pueden ver, miren, aquí hay una línea recta. Quiere decir que la suma de estos dos tiene que dar 180 grados. Entonces podemos encontrar la medida del ángulo 3 y debe ser igual al del ángulo número 4. Entonces restemos 180 menos 48, nos da de 8 a 10, 2, de 4 a 7, 3, 132 grados. Quiere decir que este ángulo 3 mide 132 grados. El ángulo 4, por ser opuesto por el vértice, tienen la misma medida, también van a medir 132 grados. Bueno, muchachos, uno de los puntos del taller dice que tenemos que saber cómo medir un ángulo. Yo sé que ustedes desde la escuela aprendieron cómo utilizar un transportador, ¿cierto? Pero les voy a hacer un recorderis. El transportador, algunos son así, de la mitad, otros son completos. Si son de la mitad es porque mide desde 0 a 180 grados, ¿vale? Ellos tienen un punto en el centro, que es el que tenemos que hacer coincidir con el vértice del ángulo, con este vértice. Lo hacemos coincidir. Y entonces el otro que dice 0 a 180 grados, esta línea de aquí, tenemos que hacerla coincidir con uno de los dos lados, con cualquiera de ellos. Lo hacemos coincidir, entonces, el 0 a 180 con un lado y el centro con el vértice. Los hacemos coincidir, ¿listo? Miren, ahí coinciden. Y entonces los transportadores tienen dos medidas, una por fuera y otra por dentro. Cada transportador es diferente. Entonces yo como voy a medir este ángulo de aquí, el ángulo XYZ,
que es este de aquí, X, Y, Z, ¿sí? Entonces voy a medir que empiece a aumentar de aquí para acá, que empiece 0, 10, 20, 30 para yo empezar a medir, ¿vale? Me sirve esa medición, en este caso es la de afuera, lo hago alinear, entonces miren aquí me dice 10, 20, 30, 40 grados, 40 grados, ¿vale? Si a mí me dicen construya un ángulo, es decir que lo dibuje, que dibuje un ángulo de 120 grados, por ejemplo. Yo lo que hago es que dibujo una semirrecta, hago coincidir el centro con el vértice y el lado con el 0,180 y empiezo por el de afuera, 0, 10, 20, aquí están los 90 grados, siempre nos va a dar por aquí los 90 grados, 100, 110, 120. Coloco una aquí, una linecilla y la trazo y la uno el vértice con ese punto que acaba de hacer y este ángulo de acá ya mide 120 grados. Bueno, en otro ejercicio que está en el taller nos dice que tenemos que encontrar las medidas de estos ángulos, pero no se trata de medir con un transportador, sino de tener un racionamiento teniendo lo que ya conocemos, ¿vale? Nos dicen que este ángulo mide 30 grados y que encontremos estos dos de acá. Entonces, cuando tiene este símbolo, ustedes ya les había dicho que tenía que medir ¿cuánto? 90 grados, ¿cierto? Entonces, este ángulo AOB, ¿cuánto tendría que medir? Entonces, miren que aquí hay una línea recta, y aquí hay 30 y aquí hay 90 grados. Si es una línea recta es porque los tres, ¿cuánto tienen que sumar? 180 grados. Miren, una línea recta siempre van a sumar 180 grados, es un ángulo llano. Entonces, si yo sé que estos dos suman 90 más 30, 120, entonces, ¿cuánto le hace falta el 120? Quedaría hasta aquí para llegar a los 180. Da 60, ¿cierto? Quiere decir que este ángulo AOB mide 60 grados. Entonces, le echan racionamiento. Si no entienden algo en el taller, por favor, me mandan foto, me preguntan. No se olviden de mandar su trabajo en PDF, preferiblemente para que sea ordenado y fácil para revisar para mí. ¿Listo? Chao, muchachos. Muchas gracias.